Hola, ¿cómo están chicos? Bienvenidos a sus clases virtuales. El día de hoy vamos a hacer la guía de matemáticas del mes de mayo de tercer grado. Es importante que tengas a la mano tu guía para que vayas junto conmigo resolviendo los ejercicios y vayamos haciendo un repaso de todos esos temas que vimos durante el mes. Al finalizar vas a hacer tu evaluación de manera personal con el objetivo de ver hasta dónde has alcanzado en tus aprendizajes y qué es necesario seguir reforzando. Uno de los temas que vimos fue polígonos y retículas. Acuérdate que las retículas son estas cuadrículas que nos permiten hacer figuras geométricas, que son los polígonos, de tal manera que se pueda tomar la longitud o las dimensiones de la figura con exactitud, porque vamos a contar a partir de cuadritos que están perfectamente del mismo tamaño y que nos va a permitir hacer una figura igual para ver en cuántos cuadritos utiliza o no, porque eso nos va a permitir tener una medida más exacta de la figura. Ese es uno de sus principales objetivos, hacer una réplica tal cual de la figura para verificar cuál es su medida. También vimos otro tema que es la construcción de triángulos, y para este tema vimos unos conceptos importantes que nos sirven para poder entenderlo. Uno de ellos se llama vértice, que son los lados que se unen en un polígono, y estamos hablando de esa esquina que se llama vértice. La línea recta que une dos vértices que están separados se llama diagonal, y si doblamos un cuadrilátero por la diagonal vamos a formar un triángulo, y si lo volvemos a doblar simétricamente vamos a formar otro. El objetivo de esto es que por medio de los dobleces te vayas dando cuenta que puedes hacer diferentes triángulos a partir de una diagonal. Dentro de este tema volvemos a hacer un repaso de lo que son los conceptos, como habíamos comentado, de las vértices y la diagonal. Entonces vamos a ver de dónde podemos partir para hacer esas diagonales y formar triángulos en los polígonos. Otro de los temas que estuvimos ahí viendo, que inclusive formó parte de tu proyecto, son las figuras de origami, porque a partir de estas figuras de origami nos vamos a dar cuenta de cuál es el doblez de los triángulos. Entonces, al doblar los triángulos nos vamos a dar cuenta pues de esta construcción de figuras, y va a ser más fácil entender este tema. La clasificación de triángulos también fue uno de los temas que vimos. Aquí te hago un pequeño resumen, donde el equilátero, todos sus lados miden lo mismo en la figura verde. El isósceles, dos de sus lados miden lo mismo y el tercero mide diferente. Si te fijas, ahí hay un claro ejemplo. Escalenos, todos sus lados tienen diferente medida. Entonces, este es uno de los ejemplos que estuvimos viendo de clasificación de triángulos. También vimos el tema el metro, vimos su unidad de medida, que es la longitud. Su símbolo del metro es la M, el símbolo del centímetro es la cm, y acuérdate que 100 centímetros vale un metro. ¿Ok? Entonces, para ir entendiendo como este concepto, aquí les pongo unos instrumentos de medida. En este te pongo el metro, en este te pongo el flexómetro y la regla que nos habla de los centímetros. El metro y el centímetro lo utilizamos para medir diferentes tipos de figura. Una de ellas, acuérdate, ya regresamos a la palomita, es la puerta y la ventana en el metro. Cuando hablamos de centímetro, hablamos de figuras más pequeñas, como un lápiz, un pincel, un tornillo, y bueno, son diferentes tipos de
objetos, unos más pequeños y unos más grandes. También otro tema que estuvimos viendo fue el kilogramo. Su unidad de medida es la masa y su símbolo es kg, su símbolo del gramo es G y 1000 gramos es igual a 1 kilogramo. Aquí vemos algunos instrumentos para medir el kilogramo y el gramo. Por ejemplo, aquí vemos la báscula que puede ser digital o puede ser análoga, como en el caso de donde están las uvas, porque no necesita de algún sistema electrónico, como en el caso de la digital que está a un lado. Entonces, hay aparatos que nos sirven más bien para pesar en kilogramos y aparatos que nos sirven más bien para pesar en gramos, como el de las uvas. Ahí podemos apreciar como una medida más en gramo, que generalmente usamos en la cocina al preparar algunas recetas y piden como cantidades más pequeñas. También está la balanza, donde por medio de una vara podemos equilibrarla de tal manera que podamos pesar diferentes objetos y comparar los pesos. Para hacer una comparación de pesos es importante que entiendas que hay objetos que se pesan en kilogramo y objetos que se pesan en gramo. Por ejemplo, aquí te pongo una pesa que pesa 1 kilo y te pongo aquí tomate a 30 el kilo, ¿no? ¿Cuántas veces vamos al mercado y mamá pide 1 kilogramo o pide medio kilo, ya dependiendo? Y los gramos se maneja más bien en este tipo de sustancias, como pues es el consomé, y son como objetos más pequeños, ¿no? Alimentos más pequeños. La harina, el azúcar se miden más en gramo. También estuvimos platicando del litro y el mililitro. Su unidad de medida de la capacidad es la unidad de medida de la capacidad de un líquido. Su símbolo es el litro, su símbolo del miligramo el mililitro, y 1000 mililitros es igual a 1 litro. Entonces aquí pongo algunos recipientes graduados con diferentes medidas para que puedas medir qué capacidad tiene el líquido contenido en este tipo de vasos, que nos van a permitir tener ciertas medidas. ¿Qué podemos medir en litro y mililitro? Bueno, en litro podemos medir pues un fabuloso, y aquí pongo un ejemplo que para medir 1 litro, si tienes 2 medios litros va a formar 1 litro, si tienes 4 cuartos de litro van a formar el litro, si tienes 2 cuartos va a formar 1 medio litro. Entonces aquí vemos parte de lo que es la capacidad, y el mililitro lo podemos apreciar en una jeringa, en un gotero. Son medidas más pequeñas y más específicas. Pues muchísimas gracias por su atención. Les recuerdo nuevamente que si tienen alguna duda pueden acudir conmigo por una llamada, y yo con mucho gusto les resuelvo cualquier cosa que se les haya complicado. Aquí les dejo un acertijo que dice: entras a un cuarto oscuro y muy frío y solo tienes un cerillo. Hay una vela, una lámpara de gas y una chimenea. ¿Qué enciendes primero? Bueno, pues fue la actividad del día de hoy. Te deseo un excelente día y mucha suerte en tu examen. Nos vemos.